Hola, hola, buenas tardes y no, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de compartir y conversar sobre este tema que afecta a miles de jóvenes por estas fechas. Es un tema complejo, En Chile nos, y nos llegó Latinoamérica, de un cerca de momento a otro, nos cayó encima y hemos tenido que estar reaccionando, y esa ha sido la verdad. ¿Cuál es la experiencia y cuál es la mirada que tienen ustedes del proceso educacional chileno en tiempos de pandemia? Sí, la verdad es que ha sido un proceso complejo para todas, tanto para las profesores, las instituciones educativas, para los estudiantes, de ponerse a tono a una manera de aprender de la cual no estábamos habituados. En la mayoría de los casos, lo que ocurrió fue una virtualización de la educación presencial y podríamos llamar que fue un uso de enseñanza online de emergencia, porque no es la manera habitual en la que vive o ocurre la educación online o educación a distancia. Hay ciertas dinámicas que no pudieron ocurrir porque no estaban las infraestructuras para que eso ocurriera, desde que no había conectividad y otro tipo de barreras que no permitieron el acceso a la educación en este proceso. Aún así, yo me saco el sombrero por mis colegas que hicieron todo lo posible para que todas las personas en Chile pudieran tener acceso. Nicolás, es un tema complejo porque los profesores y profesoras en casa cumplen otro rol, de tal manera que han tenido que enfrentar el proceso educativo de seguir con sus clases, pero además respondiendo a sus obligaciones hogareñas. Igual cosa ocurre con los papás que tenemos hijos en el colegio, en que hemos tenido que hacer las cosas de la casa, lo que hacemos, hacer el trabajo y además preocuparnos de nuestros hijos. Una situación bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados antes del mes de marzo de este año. Así es, y por lo mismo también nunca nos pusimos en el papel de qué pasa si tienen 3 hijos o 2 hijos y hay un puro dispositivo para acceder a clases. Hay un error, hubo un error en el diseño de esta educación online, donde se piensa de que lo más importante es ir a clases. Entonces ocurría de que todas las actividades en un principio, como eran virtualizaciones del colegio, implicaban sincrónicamente participar. Y eso era inviable para muchas familias. ¿Qué pasa si hay un dispositivo o conexión a internet limitada? ¿Quién lo ocupa? ¿Quién queda fuera? Y ese creo que es una de las grandes enseñanzas de la sociedad, creo yo, de que realmente cuando estamos en el mundo virtual, o que el aprendizaje no necesariamente implica estar en clases. El proceso de aprendizaje ocurre en distintas instancias, y una de ellas, muy pequeña, de 1 hora y media en muchos casos, en el mejor de los casos, es cuando estás con el profesor, con la profesora y tus demás estudiantes, y puedes interactuar en tiempo real. Pero hay un 90% más del tiempo que ocurre de manera autónoma. Y eso no lo sabíamos, o quizás no era tan visible, de que de manera natural las personas no somos autónomas en el aprendizaje. Y entonces tenemos a padres, apoderados, que se vieron con la obligación adicional de sus responsabilidades de poder dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes y darse cuenta de que su hijo o las personas que tutelan no son autónomas. Y eso es algo, no para decir algo negativo, es que de verdad, de manera natural, en el proceso de aprendizaje, las personas no somos autónomas y necesitamos que nos guíen. Así que también se vivió esa gran dificultad. Nicolás, y si a esto le sumamos la realidad de regiones, en el caso de la Araucanía, donde la conectividad es muy compleja, ustedes pudieron apreciar imágenes de estudiantes con sus equipos arriba de las casas, arriba de los árboles, para poder tener capacidad de poder enviar la prueba o responder a la consulta que le estaban haciendo sus profesores. Es una situación bastante más compleja aún. Sí, aun cuando hoy día mismo se hablaba sobre la disminución de la brecha
digital en Chile. Justo hoy día el gobierno actualizaba la cifra y diciendo que se había aumentado. Aún así, es muy centralista. Estamos hablando de las grandes como regiones de Chile, como más populosas. Pero hay un gran porcentaje de estudiantes que no tienen acceso a Internet. Y por lo tanto, cuando hablamos de educación a distancia, en otra posible situación de pandemia, segunda ola, debemos entender que el proceso de aprendizaje puede ocurrir sin Internet. Necesitamos diseñar, y es el momento de repensar qué pasa si no tienen acceso a Internet y cuánta gente que hoy día está fuera del sistema tradicional. ¿Cómo podemos hacer y ir ayudando en el proceso para que las personas vivan esa autonomía, puedan ir trabajando por su cuenta, a su ritmo, y luego ir retomando en los momentos en que se pueda, sin Internet? O sea, cuando hablamos de educación a distancia, podemos tener educación a distancia sin Internet. Es un gran desafío, pero que implica definir estas dinámicas de cómo damos retroalimentación, cómo y en qué tiempos los estudiantes pueden ir completando actividades, entregándoselas a sus profesores, y que esos profesores, entre comillas, no mueran en el intento, porque al virtualizar te das cuenta de que es más trabajo. O sea, también para los profesores y para los estudiantes fue un desgaste gigante al virtualizar la educación tradicional, tener 8 horas frente al computador. Eso no es normal, no es bueno para nadie. 8 horas haciendo clases online es demasiado. Yo hago clases online hace 10 años. Y cuando mis colegas me preguntaban qué hacer, yo encontraba que era una locura lo que me estaban planteando. Iban a estar la misma cantidad de horas haciendo clases. Yo les decía, yo hago 2 clases al día y ya quedo muy cansado. No veo cómo puedan mantener ese otro ritmo. Por eso creo que hay que quitarle tener en cuenta esta brecha de que no todos tienen acceso, y por lo tanto las dinámicas de aprendizaje tienen que ser diferentes e incluso no depender de Internet. La distribución de recursos y la retroalimentación que puedan ocurrir de otra manera y en otros tiempos, que no son los mismos del colegio. Nicolás, y si como todo esto fuera poco, tenemos que prepararnos para el proceso de admisión a las universidades, que va a ser una prueba transitoria, pero va a ser una prueba al fin. También otro tema, un gran desafío. Así es, adicional a este año complejo, se le suma que la prueba de ingreso a la educación superior cambia, y esta es su primera versión, el primer paso. Es un cambio paulatino y progresivo. Yo lo veo como un cambio positivo por la disminución de contenido, por una prueba que apunte más hacia la educación superior, evaluando en contenidos y en habilidades, competencias que deberían desarrollarse y haber tenido la oportunidad la mayor cantidad de personas posible. Pero aún así la prueba cambió. Y en este contexto también se complejizó el proceso de preparación para la prueba. Aun cuando se levantaron bastantes ideas o iniciativas para aportar en esta problemática de un cambio más de problema de conexión, aún así estamos muy lejos de que esto sea justo, partiendo con que no todos tuvieron la oportunidad de aprender. Bueno, Nicolás, entiendo lo que usted me planteaba en cuanto a la conectividad y la fórmula que me decía que hay que revisar y que se puede estudiar sin Internet. Me pregunta Eugenio Carilao frente a eso mismo, ¿cómo tienen previsto ustedes, según sus estudios, poder reducir la brecha digital con los estudiantes que no tienen acceso expedito a Internet o señal online? Un poco es lo que sí me estaba desarrollando esa idea. Sí. De todas maneras, yo creo que el acceso a Internet debe ser un derecho
de todas las personas. O sea, creo yo que debe haber un mínimo exigir como de país de acceso al Internet. El acceso a Internet no es un lujo, es una necesidad que hay que cubrir al 100%. En el proceso, y debido a los problemas de conexión o de la brecha digital que se vive, planteo de que se puede realizar educación a distancia sin ocupar Internet, utilizando como insumos o formatos más tradicionales asociados a que ya lo están haciendo los docentes, la entrega de guías impresas que se puedan distribuir de manera segura. También podrían entregarse si es que tienen dispositivos que puedan leer documentos digitales, poder entregar material audiovisual a través de memorias pendrive que se puedan ocupar, o otra cosa, pero eso requiere más tiempo, que pueden haber redes locales con acceso a contenido, porque una cosa es el acceso a Internet, pero después que tengo acceso a Internet, también deberíamos asegurar el acceso a recursos educativos de calidad. Y eso se puede hacer a través de redes locales que no requieren Internet como banda ancha, sino que acceso local a recursos educativos. Pero pendrive, o sea, volver a lo simple que nos permita acceder a eso. Aún así, hay que diseñar, y es el desafío, de la labor de los docentes como mentores en ese proceso, donde las actividades tienen que ser mucho más pequeñas, más acotadas en los objetivos que se podrían lograr o pretender en una escuela, que se puedan lograr en estos tiempos que tenemos diferentes al tiempo habitual. Tenemos menos tiempos para dedicar a la escuela y al aprendizaje, y tenemos que dedicar más tiempo a hacer aseo en familia, a cocinar, a labores de hogar, labores de cuidado, todo eso. Claro. Y por lo mismo, entonces se tiene que definir. Yo no puedo dar una idea que va a resolver todo, pero sí planteo de que es un desafío a tener en cuenta, no solo para la pandemia, sino porque esta situación de conectividad o desconexión es mucho más grande de la que pensamos, y que no solo tiene que ver con el Internet, sino con la desconexión del sistema tradicional, que son 5 millones de personas en Chile que no han terminado la educación secundaria. Así es. Miriam Trigo aporta que algunos establecimientos educacionales, el personal del equipo técnico-pedagógico fueron a las casas de sus estudiantes a dejarle material y retirarlo posteriormente, lo que también ayuda a la retroalimentación y evaluación de los conocimientos. Es un poco lo que, por la línea que tú planteas, Nicolás. Sí, y la tecnología a los profesores nos tiene que ayudar a algunas cosas que podemos delegar, pero hay otras que no, que es donde tenemos la mayor relevancia en cómo vamos dando dirección y línea, y vamos dando orientaciones a los estudiantes de cómo seguir avanzando, cuáles son los recursos con los que van a ocupar, cuál es el que sigue. Ese camino es el que es irreemplazable por los docentes. Lo que sí podemos apoyarnos de la tecnología es en trabajo administrativo, burocrático, donde tenemos que vivir una transformación digital, así como la transformación digital que viven todas las industrias a nivel mundial. Pensando en la industria de la educación, en el sentido de que hay todo un orden de trabajos y distintas como áreas, hay labores que sí se pueden y que debemos delegar de manera digital, hacer la transformación digital. Y otras que no se pueden, porque ahí es donde están los profesores que tienen que lucirse. Nicolás, te agradezco la gentileza de este contacto. Un gusto en conversar de educación, evidentemente, en tiempos de pandemia. Un agrado como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes.